acompaña la doctora Lorena Ríos. La capacitación que buscamos para el día de hoy, para que conozcamos un poco, no mucho de lo que ella nos puede hablar sobre el tema de legislación. Yo sé que muchos de ustedes conocen a la doctora Lorena Ríos. Ella es abogada egresada de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Ambiental y una maestría en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Es miembro del Concilio de las Asambleas de Dios por más de 30 años, en donde ha sido por más de 15 años su asesora jurídica. Desde el año 2014 se desempeñó como Coordinadora Nacional de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, y luego esta pasó a convertirse en la primera editora de Asuntos Religiosos de Colombia, teniendo como reto principal la implementación de la política pública integral de libertad religiosa y de culto, adoptada mediante el decreto 437 del 2018, de la cual fue su gestora. Ha generado manuales y cartillas para el sector interreligioso colombiano relativos a directrices jurídicas, tributarias, políticas públicas y contribución de la Iglesia a los objetivos de desarrollo sostenible, las cuales tuvieron como base fundamental en su generación su tesis de investigación de maestría denominada Límites a la libertad de cultos de Colombia en el año 2005. Doctora Lorena, es una gran bendición contar con su compañía en el día de hoy. Bienvenida. Puede continuar. Un abrazo muy especial a todos, un abrazo especial a la Confederación Evangélica de Colombia, el pastor Edgar Castaño, a ti, Coronel Naidú, que sé que me has enseñado también a entender todo el tema de las capellanías. Veo aquí puros capellanes, veo varias de las organizaciones de capellanes aquí, veo varios amigos, y creo que ese espacio que veníamos en una charla previa con Naidú, que estábamos en una reunión con los capellanes de la Fuerza Pública, creo que va a ser muy edificante y también va a plantear unos desafíos, sobre todo porque tengo claro que quienes están aquí tienen un punto en común, y es que aman las capellanías, promueven las capellanías y son los más interesados en que las capellanías se reglamenten en Colombia. Entonces vamos, la siguiente, la 2. Entonces yo voy a partir, yo sé que con muchos de ustedes hemos estado revisando estos temas de capellanía, pero voy a tocar unos elementos que considero claves que sirven como antecedente regulatorio en el tema de nuestras capellanías. A nivel de antecedentes frente al tema de la capellanía, en Colombia existe un decreto que no ha sido derogado. Varios de ustedes hace como 6 meses me manifestaron sobre la aplicabilidad o no de ese decreto. Hay un decreto que en la época del gobierno de Rojas Pinilla se genera, que es este decreto 3608, por el cual se reglamenta el servicio religioso castrense, y este decreto surge en el marco del concordato entre la Santa Sede y el gobierno de Colombia. Es importante que conozcan, he estado haciendo de verdad verificación de la existencia y la vigencia de este decreto. El decreto sigue intacto. Este fue un decreto que tenía como punto principal el establecimiento del clero castrense por la Santa Sede, llamémoslo, cómo el gobierno de Colombia acogía ese clero castrense previsto por la Santa Sede, y se aplicaba también en la línea en Colombia, y está ligado al ministerio, en esa época el Ministerio de Guerra, hoy es el Ministerio de Defensa. Entonces es importante tener en claro que en ese decreto se hablaban de 4, llamémoslo, instituciones, y son las instituciones que los que han hecho todo un trabajo de acompañamiento. Esta reunión está siendo grabada. De asistencia espiritual en las fuerzas militares en específico. Hay 4 instituciones o 4 instituciones, 4 grupos institucionales que establece este decreto 3608. Uno de ellos es el Vicariato Castrense, que lo maneja específicamente la Arquidiócesis de Bogotá como primada. También está la Dirección de Servicio Religioso Castrense, que depende del Comando General de las Fuerzas Militares. Están las parroquias militares de los comandos de las Fuerzas Militares y escalones subordinados, que van hasta las brigadas del ejército y sus equivalentes en otras fuerzas. Y están las capellanías castrenses, que están adscritas a las parroquias según sus necesidades y reparticiones.
Los capellanes militares tienen dos categorías, capellán castrense y capellán auxiliar, y estas capellanías tienen la denominación castrense, y así está establecido en este decreto, porque son directamente relacionadas con el vicariato y además están escalafonadas frente a la oficialidad interna de culto que tiene esta, llamémoslo, la estructura que de la Santa Sede se ha dado en esta categoría. Bueno, el decreto establece otros elementos allí, pero era importante que también lo tengamos como referencia porque tuve una consulta de varios de ustedes diciendo cómo logramos nosotros que por el derecho a la igualdad también se dé este servicio religioso castrense. Verificando, bueno, hay unas condiciones allí que se deben tener en cuenta. La Santa Sede del Estado colombiano, mediante tratados internacionales, en este caso es el Concordato del último del año 73, pues ha venido manteniendo este tipo de previsiones. Esta norma no está derogada y creo que será una oportunidad muy valiosa para estudios y también para solicitud. No creo tanto que la aplicación del derecho de igualdad, aunque hemos logrado vía concordato de la Santa Sede con el gobierno de Colombia, vía igualdad hemos logrado unos derechos como comunidades no católicas romanas. Ejemplo, todo lo relativo al tratamiento tributario que tiene en forma especial los lugares de culto, las casas parroquiales, las sedes conciliares y los seminarios, ha sido, llamémoslo, consecuencia de un reconocimiento de igualdad constitucional que la Corte ha permitido frente a las previsiones del concordato con la Santa Sede y la aplicabilidad a las otras entidades religiosas que no tienen un tratado internacional con el concordato, sino que son reconocidas por el mismo gobierno de Colombia. Esto podría ser, es un tema de objeto de investigación y análisis, lo que implica que existen las características y particularidades propias de lo que tiene toda la línea oficial frente al vicariato. Es un tema que es propio de la Santa Sede, ¿no? Entonces ahí es donde tendría que mirarse en ese punto específico cómo sería un equivalente y cómo también empieza aquí uno de los desafíos de los temas que debemos abordar como ministros de culto, llamémoslo, interesados en esta temática. Yo sé, cuando yo hablaba con la coronelina Aidú, yo tengo claro que todos los que están aquí están vinculados con las capellanías. Es decir, hay un interés común, que en este caso es poder tener una definición, por lo menos reglamentaria, que permita tener una claridad sobre el manejo de la asistencia espiritual a través de las capellanías en nuestro territorio nacional. En segundo lugar, tenemos la ley de libertad, el artículo 19 de la Constitución Política, al permitir la igualdad, la libertad religiosa y la igualdad de las religiones ante la ley, permite ya poder determinar y desarrollar nuestro propio derecho fundamental, el derecho de libertad religiosa y la igualdad de las iglesias ante la ley. Y este derecho fundamental fue objeto de reglamentación con la ley de tipo estatutario 133 de 94. Si bien la ley hay varias apartes que tendría un link, llamémoslo aquí, con el tema de las capellanías, yo específicamente traigo a colación el artículo 6 literal F, en donde establece como parte del ámbito de ese derecho de libertad religiosa, que es un ámbito que no solo implica mi derecho a creer, sino también como colectivamente lo profeso, de poder recibir asistencia religiosa de su propia confesión en donde quiera que se encuentre, principalmente en los lugares públicos, de cuidados médicos, que serían los temas de salud, en los cuarteles militares y en los lugares de detención, que sería el tema penitenciario. Entonces, pues, importante tener como referencia ese punto de partida, llamémoslo de la normatividad que existe hasta, falta también el convenio de derecho interno público, lo que existe en el siglo pasado, es decir, en el 54, con una previsión que se da en el marco del concordato, es decir, no se da en el marco de las iglesias en Colombia, sino Santa Sede, Iglesia Católica con el Estado colombiano, vía tratado internacional, pero que se traduce también en un decreto presidencial que en su momento el general Rojas Pinilla profiere, y la ley estatutaria 133 de 94 y el único convenio que estará más adelante, que se han suscrito entre el Estado colombiano y unas entidades religiosas no católicas, que también deja un capítulo, unas previsiones específicas frente al servicio, no lo llama capellanía, lo llama a la asistencia espiritual dentro de las cárceles, hospitales, dentro de las fuerzas militares, y pues que también ha dado como una luz para que en Colombia hablemos de la capellanía de salud, la capellanía militar, la capellanía
carcelaria, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero importante conocer esos antecedentes, y yo sé que esta primera norma que está vigente es también la que ampara muchas de las acciones del Ministerio de Defensa en procesos al interior en esta situación de la asistencia espiritual. ¿Me puedes comparar con la segunda, por favor? También lo encontramos en decreto 354 del año 98. Y yo creo que aquí vale la pena, y si me lo permiten, yo creo que aquí vale la pena siempre hacer una alusión a la norma. Recuerden que muchas de las situaciones nuestras como sector religioso, en la misma aplicabilidad y en el mismo ejercicio del derecho, muchas de las situaciones se dan porque a veces desconocemos de pleno el contenido concreto de, llamémoslo, del ámbito del derecho que tenemos. El capítulo tercero de este convenio de Derecho Interno Público es un convenio que se suscribió en diciembre del año 97. Entonces, en este capítulo tercero, específicamente dispone que las entidades religiosas que hacen parte del convenio pueden prestar asistencia espiritual y pastoral cristiana no católica a miembros de la fuerza pública y a personas que ingresen a centros educativos, hospitalarios, asistenciales y carcelarios del Estado, siempre que sus miembros o las personas que profesan esa confesionalidad o esa fe lo soliciten. Esta atención la presta o la dispensa o la otorga a ministros de cultos que las mismas entidades religiosas designan, es decir, avalan, y para ello deben precisarse las funciones que van a desarrollar como ministros de culto y también la forma que practicarán esa asistencia religiosa, con la coordinación a la base de la autoridad respectiva. Y allí se empieza a hacer una discriminación que es lo que nos ha permitido, llamémoslo a nivel Colombia, el ministro de cultos disponibles para la asistencia espiritual dentro de esa fuerza pública. El Ministerio de Defensa, a través de las fuerzas militares y la policía, deberá proporcionar todos los medios necesarios para que los ministros de culto que hacen parte del convenio ejerzan esta función. Aquí es donde siempre hemos tenido, yo sé que, y aquí resalto a los capellanes de la fuerza pública, la red cristiana de la fuerza pública, que han estado generando no solo acciones de tutela, acciones de cumplimiento, si bien no han avanzado, llamémoslo que quisiéramos avanzar, hay unos antecedentes de tipo jurisprudencial y de tipo legal que son necesarios y van a ser fundamentales en cualquier iniciativa futura que se realice por parte del reconocimiento de las capellanías en el país. Cualquier miembro de la fuerza pública solicita la asistencia espiritual por parte del ministro de culto de la entidad de la cual hace parte, al comandante de la unidad, y deberá facilitarse las visitas periódicas. Esto haciendo como lectura de los puntos claves que establece este convenio de Derecho Interno Público. Y los comandantes darán órdenes a los comandos locales para que coordinen con las autoridades de las entidades que son parte la prestación efectiva de esta asistencia espiritual. Sé que en la práctica ya ha sido por eso muy valioso y enriquecedor el diálogo que yo puedo sostener en específico con las asociaciones de capellanes, pero en específico las que puntualmente se dedican a una línea, porque eso me ha llamado la atención en Colombia, que las asociaciones de ministros que en este momento están en el Ministerio del Interior tienen dentro de su objeto como muy definido qué línea quieren abordar, y eso es muy importante, lo vamos a ver al final, los desafíos que tenemos que hacer un trabajo conjunto en ello. Y en el diálogo que yo puedo sostener con quienes vienen ejerciendo ese acompañamiento en las fuerzas militares, sobre todo en el Ministerio de Defensa, sé también los obstáculos que han tenido, sé también la concreción, llamémoslo acciones de hecho, o por constitucionales, es decir, porque la misma dinámica ha permitido, porque se han podido identificar, pero que haya una línea oficial no se ha podido. Y bueno, he vivido también de primera mano hablando con los capellanes que están trabajando en las fuerzas militares, en la fuerza pública, en las fuerzas militares y en la policía, pues tal vez los inconvenientes para poder ejercer de manera libre este ejercicio del desconocimiento también dentro de la misma estructura administrativa organizativa. Ya entendiendo este decreto 3068 del año 54, entiendo por qué está vinculado directamente con una parte directa los vicariatos castrenses y las capellanes del obispado castrense, porque el mismo decreto estableció que la designación la hace el ministro en esa época era el ministro de Guerra o el ministro de Defensa. Entonces, bueno, esos elementos nos sirven a nosotros para entender rutas a seguir para lograr una igualdad en materia constitucional por la libertad religiosa.
También se encuentra la asistencia espiritual en centros penitenciarios y carcelarios, entonces también lo mismo, las entidades que sufrieron el convenio, y bueno, gracias a Dios, lo que he podido entender con el mismo diálogo con ustedes como capellanes interesados y que han venido por muchos años trabajando en los centros penitenciarios y carcelarios, puedan ingresar en este tipo, bajo la coordinación del Ministerio de Justicia, supuestamente dicen ahí con el INPEC, los capellanes. Sé que ustedes han logrado establecer a nivel interno con los mismos capellanes católicos que están dentro de estas instituciones, unos horarios, unos espacios, unos acompañamientos. Eso ha sido, pues, de todos modos, unos avances, y sé que en las cárceles no ha sido tan difícil la apertura del acompañamiento de capellanías no católicas romanas en los espacios de acompañamiento. En los centros de reclusión también establece lo mismo, como es el paso a paso. Entonces aquí se habla de los cuerpos de voluntariado social y también el acompañamiento también con el INPEC, para no solo a las personas que se encuentran recluidas, sino también abre el camino que puedan establecer también aspectos más allá, y es lo que yo he visto con el INPEC y varias de las asociaciones de capellanes que han trabajado también con las familias de los privados de la libertad. Y también está la misión capellanía en centros asistenciales y sociales. Entonces aquí están los centros, aquí donde tocan clínicas, centros de salud mental, ancianatos, orfanatos, lo que tiene ya una vinculación directa con el tema social. Entonces aquí ya ustedes han logrado también avanzar para que la Secretaría de Salud les permitan a ustedes prácticamente establecer un ejercicio para poder prestar asistencia espiritual cuando los familiares o las mismas personas o los familiares les informan a ustedes para que puedan prestar ese servicio allí de asistencia espiritual. Y este tipo, llamémoslo, este marco regulatorio es lo que tenemos actualmente en el país. El anterior, aquí está diciendo el capellán Barbosa, que se derogó. Yo no encontraba la derogatoria capellán, yo lo estaba buscando. Lo que sí sé es que este decreto que surge de la Santa Sede marca también, ya entiendo, me permite justificar por qué este tipo de procesos, y en especial la designación de los capellanías como vicariatos en el Ministerio de Guerra de la época, o el Ministerio de Defensa, surge de un acuerdo de carácter internacional. Y por eso me parece... No, no está derogado, no, realmente no está derogado. Lo que pasa es que el decreto 2416 del 66 lo que da es la organización al servicio religioso castrense. Ok, está vigente. Entonces no ha sido derogado. No, yo lo encontré, si lo hubiera derogado, lo hubiera entendido, lo hubiera encontrado. Pero me parece, más allá de la reglamentación, lo que quiero que ustedes sepan es que la naturaleza jurídica, o mismo la fuente jurídica de este decreto surge del concordato. Entonces, allí donde tenemos un reto grande de poder o buscar por igualdad constitucional o tener un antecedente en este tema, lo que sucede es que la misma Santa Sede la que ha definido esa estructuración. Entonces es ahí donde estamos con los vacíos, y creo que aquí es donde, como lo vamos a ver al final en los desafíos, es una responsabilidad nuestra generar una red o generar una instancia, no sé, generar un proceso en donde pueda haber una unificación, por lo menos no unificación, una cohesión de fuerzas. Seguidamente está el decreto 2489-2006, yo estoy siguiendo como un orden cronológico. Bueno, falta entonces incluir en 1966 la estructuración, pero en esa línea, pero lo que te digo va muy al obispado castrense. Y bueno, usted, coronel, como está metida en el tema, lo sabe más ahí, pero coronel, todos, lo que sí me llamó la atención es que al estar ligado con la misma estructura, la Santa Sede y la estructura del vicariato en la Santa Sede, eso hace que no sea tan fácil, porque yo también cuando mandaba acompañándolos a ustedes los comunicados al ministro de Defensa y veía que no avanzaba, ya entiendo por qué. Y no es una situación ni siquiera de persecución, sino ellos tienen un derecho adquirido. Creo que tenemos que buscar la manera de encontrar los argumentos también complementarios para ello. Este decreto 2489, en este decreto se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de las instituciones pertenecientes al rama ejecutivo y organismos y entidades del orden nacional. Y allí encontramos la denominación capellán como un empleo a nivel profesional al que se ingresa por concurso de méritos con el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 5 del decreto 770 del 2005, que en otros términos es que se tienen que cumplir con los mínimos requisitos que esa entidad puntual establezca. Es aquí donde específicamente quedan
los temas de cómo se exigen ciertos, llamémoslos títulos profesionales o cierta acreditación técnica o profesional para el acceso a estas capellanías. Esto en el marco capellanía como una función pública, ¿no? O sea, como un tema, un cargo público. Y está el proyecto de decreto de reglamentación de capellanías del Ministerio Público, duramos 3 años trabajándolo, en ese decreto que está en trámite, que cuando yo me retiro del ministerio estaba ya con la última publicación y ya para trámite de jurídico y firma del señor presidente. Con este decreto, ¿cuál fue el propósito? Con este decreto se busca darle relevancia a organizaciones a lo que es la figura del capellán y la capellanía, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 literal y octavo de la ley estatal del 133, que es lo que ya estuvimos en este momento viendo. Se me fue la pantalla. ¿A ti se te fue la pantalla? ¿Ustedes me ven? Sí, señora, sí la vemos. Y sí vemos la presentación también. Naidu, como no puedo, coronel, como no puedo ver la siguiente diapositiva, ponla porque aquí yo no la puedo Ya te la pido. Entonces, bueno, antes de los desafíos quiero contarles un poco, como aquí veo varios de los acompañantes en una mesa que hicimos estratégica desde el año 2017 y antes, finalizando 2016 y 2017, para poder empezar a consolidar elementos claves frente a la regulación, no era regulación, reglamentación de la capellanía. Quiero también aprovechar, como están todas las personas que no estuvieron en esa dinámica, contarles un poco cómo fue el ejercicio. En ese ejercicio, lo primero que hicimos como Ministerio del Interior en aquel momento fue empezar a hacer como un mapeo de cuántas asociaciones que se tenían registradas tenían en su objeto algún vínculo con las capellanías. Entonces veíamos que había unas asociaciones de BUF, aquí está la ASEC, la Asociación de Capellanes de Colombia, que era la primera que aparecía por allá, y también se me olvida se me olvida el nombre, un capellán costeño, un capellán bajito, peliblanquito. Bueno, aquí están, pudimos ahí conocer tanto a los que empezaron la temática y también a los que han venido preparándose con, llamémoslo, una influencia marcada en Sudamérica, en Centroamérica, en América del Norte. Y eso fue muy interesante porque nos pudimos entrar en una mesa como de diálogo, como están de moda las mesas de concertación, una mesa de diálogo, y fue interesante reconocer qué venían haciendo cada uno. Y también se pudo evidenciar las líneas que venían trabajando, como unos estaban trabajando con la parte penitenciaria, como otros están trabajando con la parte educativa, como otros están trabajando con la parte de salud, y como otros estaban trabajando con la parte de fuerzas militares, y como otros estaban trabajando con el tema social. Entonces aparecían las ambientales, social, general, empezaban ahí a trabajar esas temáticas. Pero un punto de partida que tuvimos en esas reuniones fueron la legislación comparada que existía y que también permitía tener un punto de referencia, que ellos me hablaban, me presentaban decretos que en Chile se habían dado frente a las capellanías católicas y las cristianas, las evangélicas. Y como también era importante empezar a asegurar esa pluralidad religiosa, reflejarse también en el tema de capellanías, pero no solo reflejarse, sino que normativamente se diera un reconocimiento para poder participar y actuar en estos temas. En este diálogo que se hizo con estas asociaciones, y aquí están varios de sus representantes legales, nos permitió empezar a buscar puntos para poder mirar cómo establecer por lo menos una definición de qué es capellanía y capellán, porque no existe. A mí me han preguntado de todo, yo les he dicho, en Colombia no está definido qué es una capellanía y qué es un capellán, llamémoslo en el marco de la interreligiosidad. Por eso nosotros empezamos con ese desafío de iniciar, por lo menos, como primer paso, la definición de qué era capellanía y capellán. Ustedes nos ayudaron a construir este tema, ustedes nos ayudaron también a consolidar la importancia de definir qué era capellanía y capellán. Pues ahí tuvimos las observaciones de ustedes, unos decían que queremos que sean mucho, otros más florecitas, otros menos comas, puntos, pero al final el propósito era, como ya la función pública ha establecido que hay una función, que hay un cargo, ya me pone nomenclatura de clasificación, que tiene la función pública, nos agarramos de ahí para empezar a dar apertura y hacer ver a los funcionarios del Estado, porque hay una confusión frente a los funcionarios del Estado, en pensar que la capellanía castrense aplica de manera integral a los demás tipos de prestación de asistencia espiritual. Entonces, como que los funcionarios piensan que solo cierta línea denominacional
religiosa es la que puede estar accediendo a esos cargos y por qué para nosotros es importante empezar a vincular que los, llamémoslo, miembros de otras comunidades religiosas puedan también hacer ese cumplimiento de los cargos de nomenclatura y puedan acceder. Eso fue para, en el momento en que estamos construyendo el decreto, el fundamento, porque como son temas que están ligados a la ley de libertad religiosa, cualquier aspecto que implique una adición o una limitación no puede ser tratado por un decreto salvo que reglamente, pero en definiciones nosotros nos anclamos todo el tema de función pública porque si lo hacíamos, si nos atrevíamos a dar una definición, estaríamos estando sin funciones y facultades para hacerlo, porque la definición y muchos aspectos, llamemos los propios del ejercicio de las capellanías, tendría que quedar vía ley estatutaria. Y eso es algo que quiero con ustedes cuando miremos, que vamos a entrar en los desafíos, que lo miremos porque muchos sé que han venido, no, la mayoría de ustedes, en el ejercicio de su asistencia espiritual y pastoral o capellanías, han estado trabajando ya directamente con instituciones, han venido formando, han venido capacitando, han venido también ustedes preparándose, conociendo buenas prácticas, experiencias internacionales, que también han permitido que ustedes avancen, y sé también que en la medida en que han constituido entidades específicamente como las asociaciones de capellanía o asociaciones de ministros de culto con destinación a capellanías, ha sido para poder fortalecer y especializarse en diferentes espacios, en estos espacios de capellanía. Entonces, cuando les planteaba, y por eso entro aquí a desafíos, en ese momento que hacíamos la mesa, que generamos la mesa, una situación que fue favorable era que había un interés común. ¿Cuál era el interés común? El poder buscar elementos para poder reglamentar una temática que necesita ser reglamentada. ¿Y cuál fue como el modus operandi del momento? La mesa estaba compuesta por quienes ya tenían un reconocimiento como entidad religiosa frente, o llamémoslo con el objeto de prestación de servicio de capellanía. Tener como ese mapa, ese panorama presente, porque lo que yo he podido entender y he visto también en territorios es que muchas asociaciones civiles también se denominan capellanas. Entonces, sobre todo en los campos cuando se están formando las instancias de diálogo interreligioso y se solicita que sean entidades con personalidad jurídica del Ministerio del Interior, me he llevado la sorpresa de que muchos se denominan capellanes pero tienen personalidad de Cámara de Comercio. Entonces esto es un punto de partida que es muy importante que ustedes tengan claro. El servicio religioso y pastoral, llamémoslo, lo ideal, lo regula el Ministerio del Interior, llamemos mayor formalismo y como coherencia con lo que estamos haciendo, es que esté amparado por una entidad religiosa reconocida por el Ministerio del Interior. Es decir, la entidad que tiene la responsabilidad de poder dar un reconocimiento a este tipo de entidades e instituciones sea el Ministerio del Interior. La mayoría de figuras, o la mayoría de trámites, o la mayoría de reconocimiento que existe frente a la figura de la capellanía o la labor de capellán, está amparada con los ministros, asociaciones de ministros de culto, asociaciones de ministros de culto capellanes, asociaciones de ministros de culto. He visto nomás una federación, o vi en mi época, antes de retirarme, una federación, pero lo que me llamó la atención es que la figura que generó esa conexión fueron las asociaciones de ministros. Y recuerden que en la misma sentencia de constitucionalidad de la ley de libertad religiosa, al prever la asistencia espiritual, al prever el servicio de las capellanías, la oferta de la capellanía o el servicio de la capellanía, en el mismo análisis jurisprudencial manifestaron que este tipo de servicio se prestara a través de asociaciones de ministros, que fue lo que entendimos podíamos empezar a regular en el decreto que está para firma. Empezar como a generar un alineamiento en ese sentido. Sin embargo, en las observaciones que recibimos de ustedes, las confesiones empezaron a preguntar, entonces, si nosotros tenemos, porque sé que aquí está la UNICIMES, si nosotros tenemos un instituto de formación dentro de una confesionalidad, estamos nosotros quedando por fuera también de poder dar una acreditación específica. Eso creo que sepan, esa observación fue al lugar y ya no queda solo en las asociaciones de ministros, sino también las confesiones que generen todo un procedimiento adecuado en la acreditación del ministro de culto que preste esa función religiosa. Por eso les planteo como un desafío generar un trabajo de red de articulación.
Y para empezar este trabajo de articulación hay que hacer un mapeo de las acciones, de todo el campo de acción que ustedes están surgiendo. Esto va a implicar que alguno de ustedes, alguna institución, yo sé que CEDEPOL con esta iniciativa tiene un punto clave para poder organizar y poder acercar las diferentes asociaciones. Hay que mirar la manera entre todos ustedes. No sé si ya llevan 57, no sé, las 57 cuántos estén acá, pero sí empezar una especie de reconocimiento entre ustedes para poder conocer, tener un mapeo de cuáles instituciones están y qué líneas de acción están trabajando. Es decir, qué tipo de servicio de capellanía están haciendo, si están en las fuerzas, si están en los hospitales, si están en los colegios, si están, bueno, dependiendo, si están en la salud, cómo ustedes están trabajando, si están en las sociales, cómo ustedes están trabajando este tema, porque en el momento en Colombia, el marco que les leí anterior es lo que existe. Yo me acuerdo que ustedes me hablaban de una capellanía ambiental, medio quedaría ahí pegada con el tema de las capellanías sociales, pero para los que tienen un convenio de derecho interno. Entonces esto empieza como a poner también un orden al interior de los trabajos, las acciones que se vienen haciendo en el tipo de instituciones de capellanías, que para nosotros también va a ser muy importante el poderlo trabajar. Entonces, un desafío de verdad, y se los hablo con todo el amor y el cariño, porque con ustedes hemos podido lograr en todos los escenarios. Un punto necesario es poder generar un espacio, y no sé, ustedes son los que establecen su propia dinámica, sus mecanismos. Hay que generar un proceso, un espacio donde se puedan encontrar y reconocer entre ustedes, quitándose los guantes, mirándose la cara. Aquí no se trata quién tiene más, quién tiene miedo, quién va a quitar, quién no, sino mirar, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos abarcando mucho, no estamos abarcando mucho, nos especializamos, no nos especializamos? Y eso nos lo permite hacer un mapeo y un trabajo en red. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con las capellanías, la red de la fuerza pública, estuvimos generando un proceso de incidencia, y entonces yo estuve como directora con los ministros de defensa, y no fue fácil, pero era una sola. Y creo que aquí es donde empieza a generar, aquí es donde empieza a volverse práctica la política pública de libertad religiosa que es de ustedes, porque esa política pública habla de la necesidad de generar instancias, pero también de generar incidencia. Aquí el éxito no es generar una incidencia, es generar una incidencia colectiva. Y esto es un punto que yo pongo sobre la mesa, porque yo me acuerdo cuando estuvimos haciendo esta mesa primera de trabajo, cada cual sacaba su pensum y entonces empezaba a decir, mío, que no, que tal cosa, que sí, cada cual tiene su pensum, pero más allá de quién tiene mejor pensum o no, es que estamos en la misma causa, no tenemos reconocimiento, así es sencillo. Entonces eso implica la importancia de generar una reflexión, de un trabajo de articulación que también permita ver los campos y las líneas de acción que están trabajando. Y para eso, yo sé, coronel Aidú, que usted está muy inquieta con este tema, usted me convoca a poder estar en esta reunión. Yo sí creo que como parte al final de todas las conclusiones que podamos sacar de este espacio, es si poder generar una especie de encuentro entre las diferentes instituciones, con unas preguntas puntuales, unos elementos que permitan determinar qué institución soy, qué antigüedad tengo, qué línea de acción estoy desarrollando y cuáles son las expectativas o necesidades. Mínimo esas 4 preguntas respondiendo, porque eso también permite entender el grueso y la fuerza del trabajo que se está desarrollando con ustedes como asociaciones de ministros capellanes. Y se lo digo por qué. Porque la mayoría del relacionamiento que yo tuve con ustedes fue en el tema de derechos humanos, de defensoría y demás, con las fuerzas públicas poquitos. Solo me acuerdo de la fuerza de la red cristiana, el resto muy pocos estaban trabajando en incidencia con las fuerzas. Con el tema de salud, ha sido un tema como muy transversal, como que todo el mundo le pega. Con el tema de capellanías sociales, casi todos, derechos humanos, defensoría, así que casi todos. Entonces eso también permite, bueno, cómo también, en el momento de pensarse en solicitar una continuidad en las reglamentaciones, qué elementos son los que necesita. Porque esta temática, y se los digo con todo el respeto, tiene que estar definida. No está definida, está enunciada, no está definida. Y yo recuerdo que sentándome con ustedes, cada uno ha sacado una definición, pero son definiciones de ustedes, no es una definición de un marco legal. Entonces, en ese sentido, hay un tema, llamémoslo, hay una desventaja, una falencia, y es que tiene que haber un marco legal que permita definir, porque eso también les da a ustedes la tranquilidad de poder trabajar y tener los campos de acción que consideren. También hay un punto que es necesario que se aborde, yo estoy aquí con las cabezas, con los responsables y con los interesados en el tema de capellanías, es muy importante que se aborde el tema de la acreditación y la idoneidad.
porque ser capellán no es porque yo pago un curso de tanto, entonces que tengo un título de capellán, no. Y recuerden que yo tuve una experiencia cuando traje a 7 universidades que trabajaban temas de capellanías, estándares de salud, capellanías generales, y la mayor preocupación de las intervenciones que hacían los participantes era cómo me acreditan mi tiempo en mi título. Entonces, creo que estos temas de la acreditación es un tema que, así como se va a hacer ese mapeo, nos sentemos a sincerarnos y mirar, bueno, realmente, ¿qué significaría tener una idoneidad, una acreditación? Porque tal como están las normas, las acreditaciones las están haciendo en este momento las entidades religiosas en las cuales son ministros de culto ustedes. Y están generando ya un proceso de formación y capacitación a través de instituciones, a través de las ustedes mismos como asociaciones están ofreciendo en la articulación o en la alianza con instituciones de educación superior, salvo la UNICIMIS que tiene directamente su título, o las universidades que tienen sus mismos carreras o posgrado o pregrado o diplomados frente a capellanías. Todos están generando un proceso formativo, una oferta formativa. Y aquí es un punto de verdad necesario porque todos han avanzado por muchos años, pero para poder establecer una acreditación, una idoneidad, hay que establecer en conjunto unos puntos que sean los mínimos, porque el tema debe reglamentarse, y la forma de reglamentarse es teniendo claro el panorama, el mapeo de cómo ha sido el trabajo y cómo es el trabajo con ustedes. También el tema de incidencia es otro de los desafíos que yo allí les coloco, porque el estar cada uno presentando sus iniciativas a las instituciones del Estado, pues es bueno, porque es gestión. Lo que sucede es que si yo soy un funcionario público y recibo 50 peticiones para lo mismo, pues les quiero decir que ni se vuelve serio el tema, ni trasciende, ni avanza. Entonces creo que aquí sí es importante empezar a ver qué áreas y qué puntos ustedes quieren fomentar, incidir y tratar de hacerlo cohesionado. Ese es un punto que, pues yo no sé, yo creo que tengo, como no soy capellán, pues soy legal, soy abogado y conozco el tema, así les puedo decir con todo el cariño. Estos temas, sobre todo cuando no están todavía regulados por las normas, son temas en donde estratégicamente hay que ir en bloque. Yo no puedo ir fraccionado ni dividir, pero bueno, la palabra ustedes saben que dice cuando la casa está dividida, no prospera. Sin embargo, aquí es muy importante generar unos espacios de cohesión estratégica para puntos específicos. Y por eso creo que va a ser muy clave, no sé, pastora, usted ya lo dirá, coronel, y ustedes, los diferentes capellanes que están acá, cómo será la mejor manera en que ustedes puedan hacer una especie de encuentro interno entre todos y poder hacer ese mapeo y ponerse de acuerdo en puntos comunes. Nunca se ha hecho. Yo, en todo el tiempo que estoy en el Ministerio del Interior, lo máximo que pude hacer fue reunirnos, hacer una convocatoria todos, pero nada más convocatorias como de visibilización, pero un encuentro estratégico en donde todos se miren a la cara, se reconozcan, visibilicen, respondiendo, eso sí, como le digo, unas preguntas muy puntuales, para que nadie hable más ni hable menos, sino como que todos vayan en la misma línea. Va a ser muy necesario también para que ustedes sepan cómo está la realidad de las capellanías en el país. Eso no es el diagnóstico, no está. Y se lo digo de primera mano, no está, yo no lo conozco. Hay diagnósticos puntuales en los amigos, en las redes cercanas, pero no hay un diagnóstico general. Y para poder avanzar en una regulación, reglamentación, en un alcance, un avance, lo que se quiera llamar, ustedes tienen que, como gremio, yo siempre les decía a ustedes, y me acuerdo cuando les hablaba en esos espacios, ustedes son un gremio. Y yo me acuerdo de cuando yo por allá presenté una persona que me dijo, no, que si por favor publicas a los capellanes, yo creo que el pastor Uber me dijo, pero doctora, si somos un gremio, no lo conocemos, saquemos. Esto está bien, ustedes mismos hacen un control en el proceso que están haciendo. Porque todos esos elementos, le quiero decir, son tan importantes para poder plantear una regulación. Es decir, la regulación no es, cuando nosotros hicimos ese ejercicio en las mesas, sabíamos que teníamos que empezar, y yo me acuerdo que les dije, es la primera piedrita. Tenemos que empezar a generar las demás piedras para que el puente se construya, el edificio se construya y puedan ustedes laborar y actuar. Pero para ello, les quiero decir, hay que, entre ustedes que somos interesados, porque no todas las instituciones religiosas están interesados en hacer una profundización en el tema de las capellanías. Todos prestan servicio espiritual, además, pero lo que haya un interés de volverlo como especie, bueno, profesionalizarlo, eso implica que sea necesario hacer un proceso en donde ustedes se reconozcan, se mapeen, generen una red de articulación estratégicas y también permitan establecer temas que son definitivos para las capellanías, como la acreditación. Ese punto es necesario y estratégico. La acreditación de un capellán es simplemente porque tengo la chapa o no tengo la chapa. La acreditación de un capellán es por las competencias para la labor que va a cumplir en el lugar específico
donde en este momento se permite en Colombia, que lo que medio se ha regulado, lo que medio avisora una diferenciación es el convenio, el decreto 354, que habla de la parte de salud, que habla de la parte social, que habla de la parte castrense y habla de la parte penitenciaria. Entonces ya hay unos elementos allí que sirven como punto de partida para ese estudio, y que creo que los más interesados, eso les digo con todo el respeto, los más interesados son ustedes. Son ustedes los que deberían ser los más interesados en poder establecer como unas líneas mínimas de trabajo, unas líneas mínimas de campo de acción como comunidades religiosas. Entonces, Pastora Naidú, yo quiero empezar un diálogo con los participantes, ¿es posible? Sí. Aquí de hecho tenemos una mano levantada, Germán José. Germán José, hace rato tiene la mano levantada, habíamos escribí para que por favor las preguntas las dejáramos para esta parte. Los que vayan a participar. Sí, Germán José, por favor. Sí, a ver, una pregunta a la doctora Lorena. A ver, se habló precisamente de un marco referencial a nivel del concordato entre la Santa Sede y el gobierno colombiano. Se habló de que los pactos internacionales no podían estar por encima de las normas nacionales. Pues mi inquietud va a pensar que se debe trabajar por ahí, no por el tema de igualdad entre iglesias, sino por el tema de la no efectividad del concordato. De hecho, los romanos tienen claro que el concordato está en vía de extinción y que lo poco que queda del concordato es por la inoperatividad del mismo Estado que no ha hecho efectiva la Constitución del 91. Bueno, pues Germán, yo te puedo decir que estoy verificando la vigencia de la norma y está vigente. Nosotros somos beneficiarios, y quiero decirte con todo el respeto, somos beneficiarios de, llamémoslo, los tratamientos privilegiados por el concordato cuando estamos peleando no pagar impuesto predial. El concordato no está muerto, yo no sé, yo crecí en una cultura con ustedes donde decían que el concordato se acabó, no es cierto, el concordato está vigente, hay unos artículos que están vigentes y es un tratado internacional. Yo conozco de este decreto, yo de verdad hacía todo el trabajo que he hecho, siempre me he concentrado de la Constitución del 91 hacia adelante, fueron ustedes mismos como los capellanes, si no estoy mal fue Pastor Uber, el capellán Uber, quien era el que siempre insistía de la existencia de un tema previo que permitía como una regulación ya en la materia, pero pues esta regulación es específicamente para el tema del obispal vicariato. Sin embargo, es un punto de referencia que incluso en el mismo análisis que estábamos haciendo de las capellanías no teníamos presente, siempre partíamos de la Constitución del 91 para adelante. Y ya esa discusión que esté válido o no, aquí lo que de verdad con todo respeto les digo que lo que importa es generar un marco regulatorio que sirva para ustedes como capellanes, como en el marco de esa pluralidad religiosa, pero eso va a implicar, que es lo que yo viví en el trabajo previo, que haya una mínima cohesión y haya como un mínimo reconocimiento entre ustedes. Aquí ninguna capellanía es más que otra, eso es lo que quiero como decirles de todo respeto. Todas están trabajando de manera transversal en diferentes áreas y aquí hay unos retos comunes, la acreditación y la idoneidad y también el poder fortalecer las líneas de trabajo y líneas de acción. Gracias, doctora Lorena. Tengo aquí, está levantada la mano del capellán Huber. Muy buenas tardes para todos, Dios les bendiga. Gracias por este espacio que nos permite nuevamente retomar algunas cosas en conjunto que pues venimos de años tratando de luchar sobre este tema. Gracias doctora Lorena, gracias a Cedecol, veo ahí al pastor Carlos Torres, a la coronel Naidú, a el pastor Héctor, por ahí oí que está el pastor Barbosa, en fin, casi estamos los que siempre hemos estado luchando ahí por el tema y veo algunos que se han adjuntado. Qué bueno, porque esto necesita una unión para poder llegar a fines colectivos, ¿no?
Yo le escuchaba a la doctora Lorena el tema que también lo habíamos hablado en otras reuniones sobre la definición de capellanía, que no hay un marco que defina la capellanía. Yo he estado estudiando algunas cosas puntuales sobre el tema y aunque le escuché a alguien, ahorita se me olvida el nombre del que intervino antes de mi hermano de la Universidad Bautista, que decía que no aceptan los tratados internacionales. Me queda una duda sobre ese tema porque el artículo 93 de la Constitución Nacional habla del respeto de los tratados internacionales, que eso está registrado ahí. Yo no soy abogado, pero yo me he hecho asesorar y los tratados internacionales son vigentes para el cumplimiento a nivel interno de Colombia, y en esos tratados internacionales está el derecho internacional humanitario, y yo creo que nosotros tenemos que darle una profundidad en estudio a cómo interpreta el derecho internacional humanitario las capellanías. Nosotros vamos un poquito más de 70 años en guerra, y esto es concerniente al tema de la capellanía castrense, que abriéndose este plano en el servicio de las capellanías, pues le veo más incidencia y más facilidad de que se extienda hacia las otras áreas de capellanía. Y en un país en donde hemos estado regulados y fiscalizados por el derecho internacional humanitario por causa del conflicto interno que todos sabemos, el tema de capellanía se viene hablando desde 1864. En los 4 tratados de Ginebra se habla de capellanía, y ahí hay un marco regulatorio, ahí hay una incidencia, ahí hay unas características de cómo debe funcionar la capellanía en medio de un conflicto. Colombia hace parte de ese derecho internacional humanitario. Note una cosa, que aquí se habla del respeto a los que están prisioneros y de otras áreas del tema del derecho internacional humanitario en Colombia, pero la capellanía ahí se muestra desde un nivel plurirreligioso, y señala la capellanía ahí el respeto al personal religioso, que después hubo una incidencia de que si se les llamaba capellanes o no se les llamaba capellanes porque tenía raíces cristianas. Entonces en los 4 tratados se empezó a hablar sobre el tema, pero a lo último se definió de que capellán prácticamente sería un nombre que se generaba a nivel jurídico del derecho internacional humanitario para que se reconociera la prestancia de un servicio espiritual desde cualquier marco religioso. Entonces ahí hay harta tela que cortar, ahí hay harto que mirar, que tiene una regulación a nivel internacional de las capellanías. Y de los 194 países que son reconocidos en el planeta Tierra, 192 desde el 2004 todavía hacen parte del derecho internacional humanitario. Y los países tienen que enseñar sobre el derecho internacional humanitario, y sobre todo los países que tienen un conflicto, que están en guerra, y tienen que enseñarle a 3 tipos de personas el derecho internacional humanitario: a los militares y policiales, al personal sanitario y a los capellanes, y por último a la población civil, que debe haber un presupuesto de los países que hacen parte del convenio, del tratado, para manejar el tema del derecho internacional humanitario. Yo creo que es importante echarle una estudiadita profunda a ese tema, que ahí define bastante un marco de regulación y de trabajo y de desarrollo de los capellanes. Otra cosita que yo quería compartirles. Yo he visto en redes sociales y he visto bastante el tema de derechos humanos,
y muy bien por los creyentes, los hermanos que hablan de derechos humanos y que desde las capellanías quieren defender los derechos humanos. Pero si nosotros miramos una regulación jurídica, tanto a nivel internacional como a nivel interno, las capellanías es solamente físicamente para prestar una asesoría, un mentoreo espiritual. Ahí también está en el derecho internacional humanitario. La incidencia social, listo, nosotros la hacemos desde nuestra fe, desde nuestro credo. Nosotros, por ende, la palabra, el cristianismo lo lleva a uno a hacer buenas obras. Pero ya en el contexto de la regulación jurídica, la capellanía es solo asistencia espiritual, no es defensores de derechos humanos, no es cualquier área de la capellanía, cualquier perfil en el que se quiera tener una procedencia es bueno, pero ahí vamos a estar es para la asesoría espiritual. Quería decir eso y por último, algunos estamos, sobre todo en mi caso, yo tengo ya, voy a cumplir 56 años y algunos ya estamos haciéndonos un poco ya viejos, saliendo de circulación de aquí a algunos años, y este tema hay que pasarle la bandera a quienes van a llegar de pronto a disfrutar el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y nosotros pensamos ahorita en formar mucho capellanes entre pastores, entre líderes, hermanos de la iglesia, sobre todo gente mayor, pero los jóvenes no los estamos tocando. Y si nosotros miramos la iglesia católica, un capellán de la iglesia católica es un joven, es un muchacho que toma la capellanía como una carrera y entra a hacer su carrera militar o policial como capellán siendo un joven. Y nosotros, para llegar de pronto a una regulación y que nos miren con derecho de oportunidades, no de igualdades, porque nunca la doctrina va a ser igual, pero sí de oportunidades, necesitamos pensar en los jóvenes. Muchas gracias por este espacio, Dios les bendiga y que podamos seguir reuniéndonos para seguir trabajando sobre esto que tanto, pues en mi caso y en el caso de algunos de ustedes, amamos. Dios les bendiga. Va a ser necesario generar un espacio de encuentro. Es muy necesario que ustedes esté un espacio de encuentro donde también hagan una especie de mapeo entre ustedes mismos. ¿Y por qué? Porque eso va a permitir también empezar a identificar las especialidades o líneas. La norma ya dice, están estas capellanías en los centros de las fuerzas, ya la norma da unas luces. La experiencia de ustedes, no solo de formación en Colombia, sino fuera del país, también les ha abierto mayor entendimiento y conocen mucho más rutas. Entonces también permite tener claro que si se va a hacer una regulación en Colombia, porque el decreto es qué es capellán y capellanía, pero no nos metíamos a definir las líneas de acción de capellanía. Ese es un tema que a quién le compete, o sea, el interés está en ustedes, en la cancha, la pelota la tienen ustedes. Y para eso, para poder tener una claridad de los lineamientos, son ustedes los que tienen que sentarse con los papelógrafos y empezar a construir. Porque es que ustedes no van a construir de cero, ustedes van a empezar a articular, porque ya lo están haciendo, ustedes ya vienen trabajando y han hecho también. Yo les valoro y les quiero felicitar públicamente porque yo sé que ustedes en sus propias dinámicas han generado también protocolos, definiciones, reglas de acreditación y demás que tampoco han permitido que la capellanía sea algo hacia la loca, ¿no? Algo así como la gente piensa, los evangélicos no saben ni dónde están parados. No. Eso ha sido muy clave, que ustedes le han tratado de dar la altura, han entendido cómo son las dinámicas y cómo son miembros, o sea, por lo menos yo recuerdo mucho la fuerza pública. Fueron miembros de la fuerza, entonces ya saben cómo piensan, cómo hacen, cómo van. No tienen que desde afuera mirar cómo interpretan, sino desde adentro cómo interpretamos para que todos los demás tengan el mismo derecho. Y cada uno de ustedes así en sus áreas. Yo creo que es un punto, y yo creo que el coronel Naidu, que fue muy al lugar esta inquietud que tú tenías de empezar a retomar el tema de capellanías, porque ustedes tienen que partir, ustedes tienen que aprovechar, no sé, la virtualidad, la parte física, lo que sea, pero aprovechar, encontrarse. Porque cuando hicimos la mesa que hablaba el pastor Uber y el pastor Luis Eduardo,
Cuando hicimos esa mesa eran unos, pero se ha duplicado. Entonces también hay que saber en qué andan, cómo los ayudamos, cómo los monitoreamos, cómo ayudamos a alinear, cómo los vinculamos. Eso es un tema que a nadie más le va a interesar sino a ustedes mismos. Estos elementos son los que nos permiten a nosotros de referencia para poder trabajar en ese propósito común, porque ustedes ya están en otro nivel, un nivel que requieren ya regulación. Ya no es un nivel de acreditación porque ya la tienen. El derecho para poder ustedes participar ya lo tienen. El marco legal para que ustedes los reconozcan como líderes religiosos participativos que generan un impacto social, que son gestores de paz, gestores de sociales y demás, ya lo tienen. Ahora lo que viene ya es un paso entre ustedes, como conciencia entre ustedes, como ministros religiosos, como capellanes, para dar un siguiente nivel. Y en ese siguiente nivel, yo les digo, el éxito va a ser que ustedes estén cohesionados. Si ustedes van cohesionados, y ustedes mismos lo saben, si ustedes van cohesionados, van a tener aperturas muy, muy estratégicas. Y creo que para estar cohesionados, la cohesión solo se consigue en la medida en que uno reconozca al otro. Y lo reconozca, que lo reconozca al otro. No que pase encima del otro, sino que entienda que es mi hermano, lo reconozco y vamos en un mismo propósito. Y yo creo que ustedes, aprovechando que hay un interés común, ustedes puedan generar un espacio de encuentro y hacerse ese mapeo. Yo sé que varios de ustedes ya se conocen, yo sé que trabaja esta línea, yo sé que trabaja esta línea, pero qué bien que todos los que están, llamémoslo, interesados en este espacio, en el tema de las capellanías, también entiendan que cualquiera que se reconozca en una semana en el Ministerio del Interior comprenda que yo no nací a ser el Mesías con mi institución de capellanías en Colombia, sino que ya hay unos que han trabajado 40 años, 30 años, otros que son nuevecitos, otros que tienen la experiencia, pero que entre todos se complementan. Bueno, de verdad, muchas gracias a todos. Coronel, seguiremos. Mi coronel un pequeño aporte antes de despedirnos. Aquí se ha hablado de que de pronto estamos muy desunidos, y es una realidad. La situación es que ya en el Ministerio del Interior, a no ser de que José Luis Peña, la pastora Lorena, de pronto que anda, sabe, o mejor José Luis está muy cerca de la doctora Lorena, se fundó una federación que se llama FENCAPECOL, Federación Nacional de Capellanes de Colombia. Prácticamente eso está en el papel, eso está registrado en el Ministerio del Interior como una federación. Ahí nos juntamos como 4 federaciones que tenemos personería jurídica en el Ministerio del Interior, pero que por algunos asuntos de que no nos gustan los estatutos, de que no me gusta que no me gusta lo otro, no nos pudimos unir en esta federación. Yo les he propuesto, y aprovecho esta oportunidad, para que si hay que cambiar estatutos de esa federación, pues los cambiamos. Pero esto ya está armado, esto ya tiene personería jurídica, está registrado, a no ser de que la hayan borrado ahí del Ministerio del Interior, pero nadie ha pasado una carta o alguna cosa para que esto desaparezca. Esto ya está. Esto no es sino que nos unamos frente a esto, y si usted quiere ser el presidente, pues se nombra para presidente, y algunos vamos a votar y otros por él o por otro, pero esto ya está. Entonces nos podríamos unir debajo de esto. Si hay que cambiarle de nombre, pues se le cambia de nombre. Eso no tiene problema. La situación es que esto ya está. Mire, la doctora Lorena siempre menciona de lo que Chile, pues es que yo tengo muchos amigos allá en Chile con el tema de capellanías, y allá salió de la Asociación Nacional de Pastores y Obispos de Chile, salió algo que se llamó la Mesa Ampliada, y la Mesa Ampliada fue la que hizo todo el proceso de trabajo para que se regulara el tema y se generara el reconocimiento de los capellanes cristianos evangélicos de Chile. Ahí está esa federación. Pues la sentencia 088 habla de asociaciones, pero FENCAPECOL sería la oportunidad para que todos nos uniéramos bajo algo y pudiéramos trabajar frente al tema de capellanía que todos queremos lograr y alcanzar desde la función pública,
y del reconocimiento que nos falta del Estado. Era eso que quería proponerles y aprovechando de que nos están exhortando hacia la unidad. Dios les bendiga. Muchas gracias, capellán Joel. Seguiremos hablando. Aquí con nosotros ya el pastor Edgar nos va a despedir, pastor Edgar Castillo. Solo, pastor, que se pueda definir la próxima fecha de encuentro para la planificación y verificación de lo discutido para poder avanzar. Lorenita, iba a hablar eso contigo, eso lo íbamos a hablar y luego tan pronto tengamos la fecha, porque sí me gustaría tener la información de las 57 capellanías, hablar con el capellán Joel también conocer la Federación Nacional de Capellanes y sí presentarlo como una propuesta y con las preguntas que tú decías, entonces llegar como a esa reunión con eso adelantado. Entonces, dime. Es importante pues que tengamos los datos de todas las personas que participaron, sí, para el proceso de convocatoria para la siguiente. Sí, eso sí, ya los que pusieron sus datos aquí en el chat, ya los copié, ya tenemos listado con ellos, entonces esa información sí ya la tenemos. Pero la reunión no va a ser a largo, no esperen que vaya a ser tardísimo, no, eso nosotros trabajamos con prontitud. Les damos muchas gracias a todos por asistir. Bendiciones para todos, Dios los guarde. Gracias, se les quiere mucho. Bien, igualmente. Bendiciones para todos, Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias, Dios a todos, Dios les bendiga. Bendiciones para todos, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, muchas saludadas. Lorena, un placer verla, Dios la bendiga. Hasta luego, mi coronel.